Dice la palabra, hermanos, en San Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 36. Dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Llevamos ya algún tiempo, hermanos, meditando y trayendo algunas enseñanzas del Evangelio según San Juan, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esto: Jesús es el pan de vida. El Evangelio de Juan, hermanos, tiene un propósito específico, y es levantar a Cristo como Dios, mostrar la divinidad de Cristo, mostrar de que Jesús es Dios, de que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. El Evangelio de Juan tiene un orden, tiene una serie tan específica de dar los relatos que este hombre inspirado por Dios, el apóstol Juan, quería dejar muy en claro. Él usó en la mayoría de sus enseñanzas en el Evangelio de Juan, vemos este esquema de que se muestra una señal de Jesús, después se muestra un detalle que Jesús quiso dar a entender de esta enseñanza, y también encontramos la verdad espiritual de la señal física o milagro que Jesús hizo. En el caso del capítulo 6 no es la excepción. En primer lugar, vimos del versículo 1 al versículo 15 del capítulo 6 relata la famosa multiplicación de los panes y de los peces que hizo nuestro Señor Jesús. Pero ese milagro, hermanos, que es el milagro central del capítulo 6, lo único que está apuntando es hacia la verdad espiritual central, que es esta, la del versículo 35, que Jesús quería dar a entender que Él era el pan de vida. Y es acerca de esto entonces, hermanos, que deseo llamar su atención en esta oportunidad. Jesús es el pan de vida. Hay cosas, hermanos, que solamente, como dice la palabra, se pueden discernir en el espíritu. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque es un hombre natural. Por ejemplo, nosotros, antes de venir a Cristo, la palabra nos parecía información que no podíamos entender. Tal vez sabíamos mucha teoría bíblica, pero no de una forma espiritual viva. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, uno de los milagros que se da en nuestra vida en ese momento es la capacidad de entender espiritualmente las verdades bíblicas, es decir, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice acá: yo soy el pan de vida, Él está dando una verdad espiritual detrás de la señal
que él estaba haciendo por medio de la multiplicación de los panes y de los peces. Los judíos que se habían visto beneficiados de la provisión divina de Dios en la persona de Jesucristo, siguieron a Jesús. En el versículo 22 en adelante se nos da el relato de que después de que estos hombres comieron, la palabra nos dice de que fueron aproximadamente 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Quizás el número de las personas excedía a los 10,000, quizás 8,000 personas que recibieron el alimento físico por milagro de Jesús. Estas personas siguieron a Jesús y lo buscaron. Él caminó sobre las aguas, se encontró con sus discípulos y ellos se fueron al otro lado. Jesús no quería que las personas lo siguieran, porque ellos lo querían a la fuerza hacer rey. Pero cuando Jesús llega al otro lado y todas las personas se dieron cuenta de que Jesús estaba del otro lado del lago, que la Biblia le llama el mar de Galilea, entonces ellos lo siguieron. Y la palabra nos enseña por qué lo seguían. Lo seguían porque Jesús les dijo: ustedes me siguen no porque hayan visto la señal, sino que ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Es decir, de que Jesús desenmascara la intención del corazón de estos hombres, que la verdadera razón por la cual seguían a Jesús no era porque habían comprendido de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, sino porque les había gustado comer de gratis. Les había gustado de que alguien podía hacer milagros como estos, y ellos lo querían hacer rey a Jesús, y decían: bueno, si hacemos a Jesús el rey nuestro, por lo menos vamos a tener comida segura, vamos a tener sanidad segura, nuestros problemas quizás políticos van a empezar a desaparecer, vamos a ser más poderosos que el imperio romano, etcétera, porque esto es lo que los judíos buscaban. Pero Jesús no buscaba nada de eso. Jesús quería mostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del cielo para perdón de los pecados. Esto era, hermanos, lo que los discípulos les estaba tomando tiempo entender. Y esto es lo que también hoy en día toma mucho tiempo a las personas entender: de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Esto puede sonar muy repetitivo, pero la verdad es que solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede traer a la vida del hombre el entendimiento espiritual de esta verdad. Hay muchos quizás que ven a Jesús como un Jesús histórico, ¿verdad? Un Jesús familiar, un Jesús de cultura. Pero cuando las personas disciernen y logran por el Espíritu Santo entender lo que Jesús es, ahí todo cambia. Hablemos entonces de el pan de vida. Cuando Jesús les dice: bueno, yo soy el pan de vida. Usted y yo, ¿qué entendemos cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida? ¿En qué? ¿Cuál es la idea que tenía Jesús para dar a entender eso? Entonces, por eso los judíos que estaban alrededor de él les dice: bueno, ¿cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? En el versículo 28 le dicen: para poner en práctica las obras de Dios. En el versículo 29 Jesús les responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, esta es la obra que Dios pide a toda persona en todos los tiempos. No es por obras la salvación. Lo único que Dios pide es lo mismo que le pidió a estos hombres: que creáis que Jesús es quien Dios ha enviado. Hermanos, este es el problema, digamos, central de las diferentes religiones que existen en el mundo. Por eso hoy y vamos a seguir escuchando unidades, algunos le llaman movimientos ecuménicos, de que diferentes religiones se puedan unir bajo una bandera, bajo un eslogan, el eslogan del amor, el eslogan de que Dios ama a todas las personas.
Por eso vemos diferentes personas, personalidades, autoridades de ciertas religiones uniéndose, diciéndole: unámonos como seres humanos, que la humanidad se una. Y no hay ningún problema en que todos intentemos ayudarnos los unos a los otros. Pero hermanos, en lo que tenemos que tener mucho nosotros cuidado es que la bandera nuestra no solamente es decir Dios es bueno y Dios ama a todas las personas. Nuestra creencia es Jesucristo. Y ese es, por decirlo así, la manzana de la discordia de todas las religiones. Algunos pueden aceptar de que Jesús fue un gran hombre, fue un profeta que hizo grandes milagros. Pero la gran pregunta, lo mismo que Jesús le hizo a sus discípulos: unos piensan, le dijeron, que tú eres Elías, unos piensan que tú eres un gran profeta. Y Jesús le hizo las preguntas: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Esa es la gran pregunta que también nos hacemos nosotros. A lo que Pedro respondió: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo esperado. Entonces, hermanos, las diferentes religiones tienen este pequeño gran problema: que Jesucristo, hermanos, no ha venido a ser uno más, un profeta más. No, es que este es el problema. Jesús es el único camino a Dios. Por lo tanto, o Jesús es o Jesús no es. Pero nosotros hemos creído que no hay otro camino al Padre sino únicamente por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, las personas le preguntaban: bueno, ¿cuál es la práctica? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es sencillo: creer en la obra de Dios. Es decir, la obra que ustedes deben de hacer es creer en el que Él ha enviado, es decir, Jesús. Aquí, hermanos, el capítulo 6 de Juan es muy extenso. De hecho, es el capítulo más largo del Evangelio de Juan. Y la verdad central es demostrar que Jesús es el pan de vida. Y aquí entonces estamos entrando a lo central de este capítulo. Y Él les está diciendo: ustedes tienen que creer a quien Él ha enviado, es decir, a quien Dios ha enviado. Para hablar, hermanos, del pan de vida, tenemos que hablar del maná. De lo que estos hombres que estaban ahí también le dijeron. Le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. No sé si me doy a entender, hermanos. El milagro, la multiplicación que Jesús hizo, era simplemente una obra para que todos los que estaban ahí creyeran que Jesús era el Cristo. De igual forma, hermanos, las señales, los milagros que Dios obra en nuestra vida son únicamente una señal para que nosotros sigamos creyendo en Cristo y para que levantemos su nombre ahora y siempre, y para que comprendamos de que Él es el único camino al Padre. Entonces, como también se los he mencionado en repetidas ocasiones antes, la Biblia, estos temas que cada capítulo tiene al iniciar. Por ejemplo, en esta versión Reina Valera, al iniciar el capítulo 6 dice la alimentación de los 5,000. Después hay otros subtemas. A veces eso nos quita la idea, como que si esto no fuera una cosa tras otra. Pero la verdad es que el capítulo 6 fue escrito todo, sin ninguna subdivisión y sin ninguna división. Todo es lo mismo, es el mismo relato. Llegando el Señor Jesús, Jesús quería que ellos vieran que Él estaba multiplicando el pan, para que por medio de ese milagro ellos entendieran y se recordaran de que iba a venir el Mesías. Por eso entonces en el versículo 31 les dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué Jesús les dijo Moisés no se lo dio? Y esto es lo interesante. El maná en el desierto fue un pan que descendía ¿de dónde? Descendía del cielo. Dios fácilmente pudo haber hecho que el desierto produjera fruto, pan, verduras
y que ellos pudieran alimentarse. Pero Dios, de una forma milagrosa, lo que Él hizo es que el pan cayera del cielo. Todos estos detalles, hermanos, son sumamente interesantes porque dan clara la idea de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermanos, debemos de encontrar a Jesús en Génesis. Debemos encontrar a Jesús en Éxodo, en todo el Pentateuco. Debemos encontrar a Jesús en los Salmos. Debemos encontrar a Jesús en los profetas. Porque, hermanos, no solamente la Escritura se trata de Jesús, sino que el universo entero se trata de Jesús. Todo lo que existe es para Él. Entonces, toda la palabra está en Jesucristo. Por eso fue que el apóstol Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 2, que en su momento también lo hemos mencionado bastante, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús entonces aquí da la explicación. Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les estaba diciendo: ustedes se recuerdan de que Moisés, en el tiempo de Moisés, Dios proveyó milagrosamente en el desierto para que ustedes fueran alimentados. Eso es lo que nosotros podemos ver de una forma superficial, de que ellos iban a ser alimentados. Pero detrás de todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, tenemos las verdades espirituales de la persona de Jesucristo. Los invito entonces, hermanos, a ir a Éxodo y vamos a leer específicamente lo que sucedió en el capítulo 16 de Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Con la comida, ¿verdad? Les generaba problema. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto, pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? No fue Moisés. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí vemos de una forma clara: quien tomó la iniciativa para la provisión del maná fue Dios. Fíjense que algo bien interesante, la palabra maná en el hebreo significa ¿qué es esto? Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Así le pusieron, porque ellos no sabían qué era eso. Era algo nuevo, nunca lo habían visto antes. Así como el pueblo de Israel nunca había visto un pan como este, los judíos nunca habían visto un Mesías como este. Nunca habían visto algo tan sorprendente como lo que Jesús hacía. Entonces la palabra maná significa ¿qué es esto? Dios le dijo entonces a Moisés: yo les voy a hacer llover pan del cielo. Él estaba demostrando de que no era algo que Moisés podía generar de sus manos. No era algo que el pueblo de Israel podía cocinar y hacer. No era algo que de la tierra iba a salir para que el pueblo pudiese ser alimentado, sino que era algo que salía de Dios mismo. Yo os haré llover del cielo maná. Jesús vino del cielo, hermanos. Es decir, Jesús vino de Dios. Entonces, que el maná viniera del cielo es la misma comparación cuando Jesús, vamos a hablar un poco más a profundidad de cuando Él les dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo. Y lo más relevante que deseo llamar su atención acerca del maná
es que ellos debían de recoger diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, regresando, hermanos, a Juan capítulo 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Eso quiere decir, lo que Jesús les está diciendo es: yo les acabo de dar abundante pan, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que no se trata del pan en sí, se trata de mí. Por eso Él confronta a este pueblo, a estos judíos que lo estaban persiguiendo. Aparentemente habían hecho un gran esfuerzo para seguir a Jesús, pero Jesús los desenmascara en el versículo 26 cuando les dice: ustedes me siguen no porque vieron la señal. Una señal apunta a algo o a alguien. No me siguen por esto, no me siguen porque han creído que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Me siguen porque tienen hambre y porque les gustó comer de gratis. Esa es la razón por la cual ustedes me siguen. Y muchas oportunidades, hermanos, nosotros pidámosle a Dios no caer en este problema. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? Muchos simplemente esperan el famoso milagrito, y cuando no llega el milagrito se resienten con Dios. ¿Desde cuándo el hombre puede resentirse con Dios? Como dijo el apóstol Pablo, ¿desde cuándo el barro le va a decir al alfarero cómo hacerlo? ¿Desde cuándo? Por eso Jesús, hermanos, les dice: ustedes me siguen porque les gustó. No vamos a tener ahora tiempo para estudiar todo el capítulo 6, pero en el capítulo 6 Jesús dejó de tener muchos seguidores. Al final, después de todo esto, porque después continúan palabras muy hermosas que el Señor Jesús dio, pero los judíos no lograron comprenderlo. Entonces muchos los dejaron de seguir a Jesús. Claro, ellos esperaban un Mesías físico que generara un imperio en ese momento. Y Jesús, después que todos se fueron, no les dijo: ay, estoy triste porque me dejaron. No, le dijo a sus discípulos: ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir o se van a quedar? A lo que Pedro respondió: ¿a quién podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él había comprendido. Pedro entonces había comprendido que no se trata de los panes y de los peces. Se trataba de que Jesús era la palabra misma. Jesús era la palabra viva que había descendido del cielo. El versículo 33 entonces dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos, qué cosa más hermosa. El maná y el Antiguo Testamento estaba solamente dando una idea clara de lo que iba a suceder en la persona de Jesús. Jesús entonces, qué hermoso, perfectamente tallado esta escritura. Comienza con la alimentación de los 5,000 para dar una verdad espiritual. Jesús lo que quería dar a comprender era: el maná soy yo, el pan del cielo soy yo, el pan que Dios iba a dar soy yo. En el Evangelio de Juan encontramos cuánto misterio espiritual hermoso de la persona de Jesucristo. Porque, como lo hemos dicho, el objetivo del Evangelio de Juan, como lo tenemos en los capítulos más adelante, es: estas cosas han sido escritas para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas han sido escritas, hermanos, para que continuemos creyendo. De hecho, esa es la mejor traducción que algunos consideran para ese versículo. Estas cosas fueron escritas para que continuéis creyendo que Jesús es el Cristo, y para que en la medida que continuéis creyendo en su nombre, tengan vida en su nombre. Hermanos, y después llegamos a lo que todavía los judíos no habían entendido en el versículo 34. Señor, danos siempre este pan. O sea, ellos seguían pensando, ellos seguían deseando la comida de gratis. Ellos decían: bueno, Él nos dio el maná. Y Jesús les dice: no se trató de Moisés y del maná. El pan de Dios es el que descendió del cielo al mundo. Señor, danos siempre este pan. No es pan corriente, hermanos, no es religión, sino que es comida del cielo para usted y para mí.
Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque es que aquellos que creen en Cristo ya no andan buscando creer en nada más. Es porque hemos encontrado la fuente de vida, es porque hemos encontrado el pan del cielo. Por eso Jesús dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hasta este versículo vamos a llegar en esta oportunidad. Hay tantas cosas y usted puede seguir leyendo, teniendo esta información en su mente y en su corazón, todo el capítulo 6, que es el capítulo más largo de Juan. Y la verdad central que Jesús quería dar a entender es que Él era el pan de vida. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, que no nos pase como a los judíos, que nosotros podamos contemplar la gloria de la persona de Jesucristo y podamos creer cada día constantemente. Hermanos, traigamos entonces a nuestro corazón algunas aplicaciones de este texto. Este texto fue escrito inicialmente para los judíos convertidos y para los gentiles convertidos al cristianismo, que el apóstol Juan se cree que fue escrito el evangelio allá entre el año 90 y 95 de nuestra era cristiana. Tenía en mente el apóstol Juan eso, levantar la divinidad de Cristo. Por eso todo está hecho puntualmente para que esto así se dé. La alimentación de los 5,000 tiene el propósito de abrir la verdad espiritual de que Jesús es el pan de vida. Cuando lo vemos entonces a la luz de nuestro tiempo, de estos momentos en los cuales nosotros debemos vivir, en primer lugar, la primera aplicación es que nosotros debemos de continuar creyendo que Jesús es el alimento para nuestra vida, el alimento espiritual. Nada ni nadie más puede saciar el hambre espiritual del cristiano, únicamente Jesucristo. No es pan común, hermanos, es pan que vino del cielo. Una segunda aplicación: en el caso del maná, el pan venía cada día y no podía durar más de un día. Si hay, hermanos, un propósito en nuestra vida cada día, es alimentarnos de Cristo. Si hay algún día de su vida, hermanos, que usted no se alimenta de Cristo, ese alimento de ese día ya no puede ser, sustituido. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que venir y alimentarnos de Jesús. ¿Cómo nos alimentamos de Jesús? Esa es la gran pregunta. Jesús lo va a decir más adelante, y por el tema del tiempo vamos a estudiarlo primero Dios después. Lo dice el versículo 29. Así es como nosotros nos alimentamos de Jesús. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo nos alimentamos de Cristo? Creyendo en todo en la persona de Jesucristo. Por eso la incredulidad es un error tan grave que de hecho delante de Dios es un pecado tremendo. Pero cuando nosotros nos alimentamos de Cristo cada día, es porque estamos creyendo que Él es el único que puede saciar nuestra vida espiritual. El maná cayó del cielo. El pueblo de Israel tenía que salir todos los días en la mañana y salían a decir: ¿qué es esto? Y ¿qué es esto? Se lo comían. De igual forma, antes, hermanos, de nosotros venir a Cristo, no conocíamos al Señor. Y cuando conocimos al Señor, esas son de las primeras cosas que uno piensa: ¿qué es esto? Porque esto es algo tan hermoso. No conocía esto antes, nunca había presenciado eso. Pero por eso Jesús tiene la capacidad de alimentar espiritualmente a todo hombre hasta que Él venga por nosotros, o que nosotros terminemos nuestros días acá en la tierra. Hermanos, el maná para usted y para mí, si hemos creído en Cristo,
está puesto en nuestra mesa todos los días. La gran pregunta es, ¿salimos nosotros a recoger el maná? Para ir de una forma un poco más especulativa, no tiene que ser así, pero tal vez nos da una idea. El pueblo de Israel salía a traer el maná no al mediodía, no en la tarde, sino que salía justamente cuando el sol iba saliendo, después del rocío. Ellos salían a traer el maná. Hay razones muy lógicas para creer lo que así fue y que así era. Primero, porque ellos traían a traer el pan de todo el día, por lo tanto, las mujeres salían, recogían el maná y trabajaban el pan, trabajaban el maná para hacer de todo con el maná. Pero tal vez una idea que esto nos da a usted y a mí, hermanos, cada día en la mañana, no simplemente nos levantemos, nos bañemos y nos vayamos, sino que salgamos a comer el maná. Cada mañana, como dice ese canto, cada mañana al despertar, que nosotros podamos venir, hermanos, y por la fe simplemente decir: Dios, aquí estoy, aliméntame de ti esta mañana. Quiero este alimento espiritual. Yo soy el pan de vida. Hermano, si usted no se alimenta de Cristo, va a buscar alimentarse de algo más, y eso algo más no lo va a alimentar. Es comida chatarra, lo va a enfermar. Y después las enfermedades golpean nuestro cuerpo. De igual forma, cuando nuestra fe no está puesta totalmente en la persona de Cristo, vamos comprendiendo después que nuestra fe está debilitada, nuestra fe está enferma, y no encontramos ese alimento constante y la salud que trae ese alimento. Pero Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Eso es lo que espiritualmente nos ha ocurrido a usted y a mí. Usted ya no tiene hambre de andar buscando nada, porque ya sabe que Jesús es el pan de vida, porque ya sabe que Jesús es el pan que descendió del cielo. Por eso ya no andamos buscando nada ni fuera del Señor. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿en quién hemos creído nosotros? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza cada uno de nosotros? Como les decía, algunos ponen su confianza en sus capacidades, algunos ponen su confianza en sus obras, algunos ponen su confianza en otros dioses, en dioses hechos de madera, en la misma naturaleza. Algunos ponen su confianza. Pero le hago la misma pregunta que el Señor Jesús le hizo a Pedro: todos me han dejado, o muchos me han dejado, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Hermanos, y cada uno de nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? Que no respondamos lo que tal vez nuestros abuelitos nos han enseñado, o nuestros padres, sino lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado de la persona de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el asignado por Dios para salvar a toda la humanidad. Yo soy el pan de vida. Por lo tanto, hermanos, salgamos todos los días a alimentarnos de este pan, todos los días por la fe, para creer en esa obra de Dios, para creer en Jesús, que fue el pan que descendió del cielo para usted y para mí.